Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 PM, feliz martes para todos. Es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue. Arrancamos con todas las noticias, la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Es noticia el presidente Gustavo Petro, quien le acaba de proponer al expresidente Álvaro Uribe que se acoja a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto luego de que ayer se conociera la sentencia en primera instancia que lo condena por 2 delitos dentro de todo este caso por manipulación de testigos. Catherine, ¿cuál es el alcance de la propuesta que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Silvia, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe y esta vez lo hizo con una invitación al exmandatario a la Jurisdicción Especial para la Paz para, abro comillas, entregarle a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, pueda ayudar a salir definitivamente de la violencia al país. Esto dice el presidente Gustavo Petro. Según expertos, el expresidente puede acudir voluntariamente como un tercero vinculado al conflicto porque la JEP está planteada para militares y guerrilleros, no recibe a expresidentes. Sin embargo, esto no tendría ninguna implicación ni relación sobre el proceso en su contra por soborno a testigos y fraude procesal. Esto dijo el abogado Francisco Bernati. Silvia, el presidente Petro insiste en que el tema de fondo es el origen y el final del bloque metro de los paramilitares que surgieron en San Roque, en la hacienda Guacharaca. Sin embargo, el abogado Francisco Bernate dice que el expresidente no podría acudir a la JEP teniendo en cuenta, digamos, su proceso, sino si va a revelar algún tipo de información sobre que tenga que ver con el conflicto, no información que tenga que ver con lo que se le está señalando por fraude procesal y demás, porque esto no tiene nada que ver con el conflicto, son delitos totalmente aparte. Claro, Catherine, 1:03 PM, esa noticia que registramos a esta hora en Meridiano Blue. También hay reacciones desde Estados Unidos a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. El senador Bernie Moreno advierte que puede haber aranceles contra el país. Otros senadores están pidiendo, además de esto, sanciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Washington, con todos los detalles, Juan Camilo Merlano. Una de las reacciones que más llama la atención es la del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano y quien estará la próxima semana en nuestro país y se reunirá con el presidente Petro. Estará junto al senador demócrata Rubén Gallego. Advierte Bernie que podría pasar lo que sucede en Brasil, que Trump imponga aranceles a Colombia por el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe. That could happen to Colombia. It could happen. Do you have any indication that that is going to happen? Look, I want to maintain a strong, healthy relationship with Colombia, but when the justice system is corrupted and you weaponize it against good people who had the interests of their country in mind. Eso podría pasar, aseguró Bernie, a quien luego le preguntamos si tenía algún tipo de indicación de que eso fuera a pasar, y posteriormente respondía que a final de cuentas había que esperar a que se surtiera la apelación en el mes de octubre, pero que tiene la esperanza que se va a poder solucionar esta situación con Colombia. También cabe destacar que otros congresistas, como el senador republicano por la Florida, Rick Scott, ha pedido sanciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de esta condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Declaraciones que surgen tras lo que fue el comunicado del secretario de Estado Marco Rubio, su corto mensaje asegurando que se está instrumentalizando la justicia en Colombia por parte de jueces radicales y que eso ha sentado un precedente preocupante. 1:05 PM. La noticia económica de esta hora, Marcela, buenas tardes, tiene que ver con el gobierno que va a presentar en minutos ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto que va amarrado a una reforma tributaria. Ya todos sabemos que el presupuesto de este año está desfinanciado. El presidente está dando pistas incluso sobre a dónde va a apuntar la reforma tributaria. Esto es netamente económico, además se da en un momento en el que las finanzas del Estado pues no pasan por su mejor momento, ¿no? No pasan por su mejor momento, Silvia, buenas tardes. Estamos en crisis y el hueco podría estar entre 25 y 30 billones de pesos. Algunas fuentes dicen lo que le falta a este presupuesto son 26 billones de pesos que van a salir ¿de dónde? Pues de nuevos impuestos. En un mensaje X, el presidente Gustavo Petro le está diciendo al Congreso que esperan
la aprobación de ese proyecto, porque la plata ya no va a ser para su gobierno, va a ser para el próximo gobierno y para que el país se encamine en una senda fiscal sostenible, y dio algunas pistas sobre lo que quiere hacer. Dice, entre otras cosas, que busca aumentar los impuestos a las personas de muy altos niveles de ingreso a través del incremento del impuesto al dividendo, impuestos a las herencias, a las fusiones económicas y a las salidas de capital. No define, Silvia, cuánto es alguien de muy buenos ingresos. También habla de aumentar la renta presuntiva, de ponerle impuestos a la tierra improductiva, de los ahorros en paraísos fiscales y de la importación de productos que generan gases de efecto invernadero. Hoy no vamos a conocer el texto de la reforma tributaria, va a ser radicado a finales de agosto, pero hoy sí vamos a conocer su tamaño de manera oficial, cuánto es lo que el gobierno espera obtener por esa vía. Pero entonces, lo que hoy vamos a conocer es el presupuesto para el próximo año. El proyecto y ahí de presupuesto. De paso, exactamente, entonces esto podría darnos pistas sobre hacia dónde va la reforma tributaria del gobierno. Exacto. Hoy sabemos el tamaño del presupuesto que quiere el gobierno nacional para 2026 y cuánta plata le falta para completar ese presupuesto. Lo que no vamos a tener hoy todavía es el texto, es decir, artículo por artículo, claro, de la reforma tributaria. Para eso vamos a tener que esperar unas semanas más. Marcela, ya en segundos vamos a hablar de otros temas en esta tarde con Meridiano Blue, acompañándolos y contándoles todas las noticias más importantes. En materia política, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ya tiene presidente. Pero lo que llama la atención, Mateo, buenas tardes, es la forma como lo eligieron. A punta de caricellazo, es decir, con moneda al aire. Sí, señora Silvia, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pues le cuento que a las 11 de la mañana empezó la sesión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Hubo dos postulaciones para la presidencia, la del liberal Carlos Ardila, pero también la del representante por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Esta comisión tiene 41 representantes a la Cámara y hubo 40 votos, 20 por Becerra y 20 por Ardila. Esto llevó a que la suerte y la presidencia de la Comisión Primera la eligiera el azar. Con una moneda de 1.000 pesos, Gabriel Becerra fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara. Aquí es importante decir que justamente esta Comisión Primera de la Cámara pues va a debatir proyectos importantes como la ley de sometimiento y la ley que busca regular el uso adulto del cannabis. Como le decía, hay 41 representantes, pero hubo 40 votos. El que faltó, que pudo haber inclinado la balanza tal vez hacia Ardila, fue Miguel Polo Polo. Esto parece no creer. Ustedes se pueden conectar a través de YouTube y de Ditu para ver el video de los congresistas en el suelo revisando la moneda. Ahora, esto no está sacado de un libro, ni del realismo mágico, ni de ninguna obra de Gabriel García Márquez. La ley dice que en este tipo de casos sí se puede dejar la decisión al azar. Y el azar esta vez, Marcela, fue una moneda. Pues, por más no simpático que parezca, no habiendo votos, tocó recurrir a una moneda de 1.000, pero sí llama mucho la atención la escena de los congresistas en el piso, revisando entonces quién sacó cara y quién sacó sello. 1:09 p.m. Hay noticias relacionadas con el ex embajador de Colombia en Ghana. La Fiscalía le va a imputar a cargos. ¿Por qué, Juan Esteban? Buenas tardes. Silvia, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Ya se citó audiencia de imputación de cargos para el próximo 13 de agosto en contra del ex embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, que está próximo a llegar a Colombia. Los delitos son los siguientes, Silvia: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor. La historia es la siguiente, Silvia. Nosotros hemos denunciado en Blue Radio esas diferentes situaciones que se han presentado en el hogar de Daniel Garcés Carabalí con su expareja Beatriz Niño. Hay diferentes chats en donde se puede evidenciar el acoso sistemático por parte de este ya exfuncionario del gobierno Petro, porque ya no va a estar en esa embajada, ya tiene que regresar al país. Eso está ampliamente documentado y lo que hace la Fiscalía es reunir todos estos elementos para llamarlo imputación de cargos. Repetimos la fecha, el próximo 13 de agosto se realizará esa audiencia aquí en los juzgados de Bogotá.
Y hablando de temas judiciales, también esta mañana se reanudó la audiencia Ingel contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Nicolás Petro. ¿Qué fue lo que presentó la Procuraduría? Silvia, la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos continúa en efecto con una nueva comisión de agentes especiales que ha conformado la Procuraduría para la intervención del Ministerio Público en este caso, un equipo al que se ha sumado el procurador delegado Henry Francisco Bustos, quien hace parte de la entidad hace más de 20 años y quien ha estado en procesos de trascendencia nacional como el caso de Odebrecht. Él fue quien tomó la palabra hoy y expuso las pruebas que a consideración del ente de control no deberían ser admitidas en el juicio contra el hijo mayor del presidente, como por ejemplo el examen sobre perfil psicológico de Day Vázquez, que el abogado de Petro quiere utilizar en este juicio para apoyar su defensa. Dice el procurador Bustos que esta es una solicitud cuestionable. Y bastante cuestionable por varias razones. Fundamentalmente, la falta de consentimiento de Daysuris Vázquez para ser perfilada, diagnosticada, auscultar su personalidad sin su consentimiento. Terminada la intervención del procurador, el juez suspendió la audiencia hasta mañana miércoles por solicitud del abogado Nicolás Petro. Sin embargo, le advirtió a esta defensa que si vuelve a solicitar un aplazamiento, compulsará copias en su contra por incumplimiento de sus deberes, pues dice que son repetitivas estas peticiones de aplazar. 1:12, estamos en Meridiano Blue, vamos a estar atentos por supuesto a estas audiencias y mientras tanto avanza una ofensiva contra las disidencias de las FARC, esto en el sur del valle y en el norte del departamento del Cauca. Hubo capturas. Hugo Mario, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. En Santander de Quilichao, Cauca, la Dijín capturó a John Edinson Mosquera Camayo, alias Dayson. Este presunto integrante de la disidencia Jaime Martínez de las FARC era, según la policía, el encargado de operar los drones cargados con explosivos en esta región. En uno de esos ataques con drones, el pasado 11 de julio, fue asesinada la patrullera Marjorie Ramos, de apenas 22 años, allí en el norte del Cauca. La operación Escudo del Norte continúa a esta hora contra las disidencias de las FARC, también en zona rural de Jamundí, en donde se están ya realizando operativos continuos en el sector de la Ampudia. Hoy la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que se está recuperando el control de ese territorio. Esto es una operación que se está haciendo desde hace más o menos 3 semanas o 4 semanas. Es una operación y la operación, por supuesto, vamos a ver enfrentamientos, porque si es una operación del ejército para el control territorial, lógicamente van a haber enfrentamientos. ¿Qué es lo que se busca? Pues llegar y ocupar el territorio, todo el territorio de la zona rural. La comunidad de la parte alta de Jamundí anuncia una movilización en las próximas horas. Asegura que desde hace 3 días están en medio de estos enfrentamientos entre el ejército y las disidencias. Silvia. Hugo Mario, gracias. Hablamos ahora del riesgo sanitario en 20 ciudades del país, todo esto por el manejo de las basuras. La alerta, Alejandra, buenas tardes, la está entregando la Procuraduría. Silvia, buenas tardes. Pues la situación más preocupante se encuentra en Cundinamarca, donde los municipios de Madrid, Funza, Cota, Chía, Mosquera, Soacha, Ricaurte y Cajicá presentan el mayor riesgo por la desactualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Ante esto habló Diego Cárdenas, secretario de Ambiente de Cundinamarca, quien destacó que el departamento tiene una ventaja porque todas las basuras van al relleno Nuevo Mondoñedo, lo que puede ser una solución a la problemática ambiental por residuos. Venimos haciendo un trabajo importante, venimos trabajando con los municipios, a eso me refiero departamento, municipios, se ha trabajado también con la autoridad ambiental, en este caso la CAR, para poder cumplir y mejorar esa disposición y esa articulación que tenemos en el fortalecimiento para los recuperadores y los recicladores que hay en los territorios. Cabe aclarar, Silvia, que este plan es un documento de seguimiento que usan las ciudades y los municipios con el objetivo de bajar la cantidad de basura que se lleva a los rellenos sanitarios para reutilizarlos. El Ministerio Público advirtió también que ciudades como Popayán, Sincelejo, Cali, Manizales, Pasto, Riohacha, Villavicencio y Neiva tienen un inminente riesgo ambiental de no actualizar este plan de residuos, así como Yumbo en el Valle del Cauca e Itagüí, Bello y La Estrella en Antioquia. Usted mencionó el departamento de Antioquia y quiero hablar sobre una noticia que por supuesto es buena para su capital, para Medellín. Arrancó Colombia Moda, dentro de poco también empieza la Feria de las Flores y por supuesto esto significa turismo, inversión y plata para esa zona del país. El problema es que con la alta afluencia de turistas ha habido algunos problemas y demoras en el aeropuerto José María Córdoba. Alfonso Cárcamo.
En Medellín hay mucha preocupación porque crecen y crecen las quejas de personas por los procedimientos en Migración Colombia. Son muy demorados por la falta de personal. Esa es la queja puntual. Hay filas hasta de 6 horas para viajeros internacionales que quieren entrar o también irse de la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez habla de negligencia por parte de la Dirección Central. Es que Migración ni raja ni presta el hacha. Eso es un problema muy berraco. Y yo aquí quiero decir algo. Yo conozco a la gran mayoría de las personas que llevan en Migración muchos años en el José María Córdoba. Ellos mismos vienen presentándole planes. Aquí aumenta todos los días más el turismo, necesitamos más capacidades, necesitamos más máquinas biométricas, necesitamos más inscripción biométrica, necesitamos más puestos de atención porque no damos abasto. Y es que, escuchen esa cifra, en Medellín en el 2024 hubo un total de 1.8 millones de visitantes, con una tendencia a seguir subiendo para este año. Por eso piden que la capacidad operativa del José María Córdoba sea mucho mejor por parte de Migración Colombia. Y a la 1:16 es momento de hacer un recorrido por el mundo, las noticias más importantes, y una de ellas tiene que ver con el Reino Unido, que está anunciando que en unas semanas va a reconocer al Estado de Palestina. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Mucha atención porque el primer ministro británico Keir Starmer aseguró que el Reino Unido va a reconocer al Estado palestino en septiembre, a menos que el gobierno de Israel tome medidas sustanciales de fondo para acabar con la hambruna en Gaza y alcance un alto al fuego con el grupo terrorista Hamas. El gobierno británico señala en un comunicado que seguirá ese mismo camino que ya había anunciado Francia la semana pasada, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a esa terrible situación en Gaza. También que deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz a largo plazo que dé lugar a una solución de 2 estados. En el terreno, al menos 20 personas han muerto en las últimas horas por disparos israelíes cerca de 2 puntos de distribución de alimentos en el centro y el sur de Gaza. Son ya más de 1.100 gazatíes asesinados mientras intentaban acceder a la comida. Y es que hoy mismo el balance oficial de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí ha sobrepasado las 60.000 personas. El principal sistema sobre crisis alimentaria respaldado por Naciones Unidas ha alertado de que el peor escenario de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza, teniendo en cuenta a todo el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sentenció que los palestinos en Gaza están sufriendo una catástrofe humanitaria de proporciones épicas. Esto no es una advertencia, es una realidad que se despliega ante nuestros ojos, escribió Guterres en una nota. Y a la 1:18 que tenemos en deportes, obviamente el triunfo de anoche de la selección Colombia femenina. Casi me da un infarto, Octa. Hola Silvia, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hoy estaremos pendientes de quién va a ser el seleccionado rival de la selección Colombia en la gran final de la Copa América Femenina. También el día de hoy se van a jugar varios partidos importantes en la Copa Colombia, así que estaremos hablando de eso, porque juega Nacional, porque juega el América de Cali, porque se van a jugar varios partidos que prometen, como el caso de Junior también, el líder del fútbol local. Hoy habrá Copa de Campeones en la CONCACAF, hay mucho movimiento en el mercado de fichajes, así que todo eso en minutos en los deportes acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, la senadora María José Pizarro hace un llamado a respetar la decisión judicial de la juez Sandra Heredia en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Es momento de blindar, de resaltar el papel del cuerpo de mujeres que estuvieron en el marco de este proceso adelantando las investigaciones, tomando las decisiones. Como bien se dijo en el día de ayer, pues creo que es inaceptable además que en estos momentos se esté generando una especie de matoneo en contra de una jueza de la República que tomó en derecho las decisiones y yo creo que esto es inaceptable. Debemos es actuar con toda la grandeza y el respeto por el sistema judicial de nuestro país. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno alista, a través de los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura,
un decreto para legalizar la venta de cannabis psicoactivo, de marihuana psicoactiva, eso sí, con fórmula médica. Es decir, se va a vender la marihuana en las farmacias para que los pacientes con fórmula médica en mano puedan comprarlo de forma legal, ya sea para un tratamiento de consumo fumado o vaporizado. El documento dice que serviría para tratar problemas como el sueño, los dolores o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, por ejemplo, el Parkinson o la esclerosis. Todos estos casos en los que el cannabidol ha mostrado buenos resultados. El proyecto Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:21 p.m. Por supuesto que una de las noticias más importantes en Colombia siguen siendo las reacciones y los desarrollos a una audiencia muy larga, cerca de 11 horas ayer, en la que la juez Sandra Heredia explicó las razones por las cuales condenó al expresidente Álvaro Uribe por 2 de los 3 delitos. Lo absolvió por el delito de soborno simple, pero lo cierto de todo esto es que tras el fallo, la Unidad Nacional de Protección ha anunciado que va a reforzar el esquema de seguridad de quien tomó esta decisión, de la juez Sandra Heredia. Catherine. La Unidad Nacional de Protección reforzará el esquema de seguridad de la jueza Sandra Heredia tras su decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe. La policía apoyará el fortalecimiento del esquema, que se materializará hoy tras una petición verbal de la jueza a la entidad, argumentando que ha recibido amenazas a través de redes sociales. Esto dijo el director de la UNP, Augusto Rodríguez. En este momento hay una nueva solicitud que se había hecho de manera verbal, pero que en este momento se está consolidando documentalmente. De esa manera, la Unidad Nacional de Protección va a reforzar las medidas de protección de ella, haciendo el análisis de la situación de los hechos sobrevivientes que hay relacionados con el mismo proceso judicial que acaba de terminar en una fase. Y por lo tanto hemos conversado con la policía para que la policía también nos ayude. La jueza tiene un nivel de riesgo extraordinario según la evaluación de la UNP. Cabe mencionar que los jueces penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá respaldaron a Heredia ayer durante la lectura del fallo. Carlos Chaparro, juez de Bogotá, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que se le reforzara su esquema de seguridad. En respuesta, la UNP, a través de un comunicado, confirmó que Heredia ya cuenta con protección. Sin embargo, debido a una solicitud hecha por ella el 11 de febrero de este año, la entidad, tras una evaluación, decidió reforzar el esquema. Catherine, gracias. El expresidente Álvaro Uribe Vélez es el primer exmandatario colombiano condenado por la justicia. Sin embargo, su caso está lejos de terminar. Don Juan Esteban Quintero, que sigue a continuación. Marcela, pues siguen las apelaciones que van a presentar los abogados del expresidente Álvaro Uribe, y ahora el caso pasa de un juzgado ordinario al Tribunal Superior de Bogotá. Así lo dio a confirmar el abogado Juan Felipe Criollo. El Tribunal de Bogotá podrá mantener la condena total o parcialmente, y asimismo podrá optar por la revocatoria de esa decisión en su totalidad o parcialmente. En el caso de la jueza Sandra Heredia, ella fue la única que tomó la determinación de condenar al expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos y absolverlo por soborno simple. Pero en el tribunal serán 3 los magistrados que van a estudiar este caso. Habla el abogado Felipe Alzate. El tribunal conocerá en una sala compuesta por 3 magistrados. Uno de ellos será evidentemente el ponente, quien tendrá que presentar un proyecto de decisión que se someterá a votación por los 2 magistrados. Pero persiste ese fantasma de la prescripción, Marcela, y de eso nos habla el abogado Sócrates Saavedra. El término de prescripción sigue corriendo con normalidad hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala penal, resuelva la apelación que presente la defensa del Si el caso expresidente. llegase a la Corte Suprema de Justicia, Marcela, pues se extiende el plazo de la prescripción y podríamos hablar de que tendríamos conocimiento de una decisión definitiva en el caso del expresidente Álvaro Uribe entre 1 año y 5 años. El tiempo todavía es largo, Juan Esteban, lo que falta para saber exactamente cuál va a ser el futuro de este caso y del expresidente Álvaro Uribe, pero para nadie es un secreto que esto tiene un componente político y ya muchos están hablando sobre cómo el caso del exmandatario va a abrir un camino de cara a las elecciones de 2026.
Andrés Carmona, usted tiene su calculadora política, ha estado hablando con expertos. ¿Esto va o no va a tener algún tipo de influencia para lo que va a pasar el próximo año? Silvia, claro que va a tener impacto en las elecciones de 2026, especialmente en el Centro Democrático, quien al ver cómo su líder político pues ha sido condenado en primera instancia y aún falta esperar la resolución tanto del tribunal como eventualmente la Sala de Casación de la Corte Suprema, pues insisten en que no van a doblegar sus banderas. Escuchemos al senador por Centro Democrático, Carlos Meisel. Pero esto lógicamente tampoco nos va a doblegar ni nos va a acabar en nuestra intención de defender este país, de defender la democracia, de defender la libertad, la seguridad como valor democrático, la libertad de creación de emprendimiento, de empresa. Esas son las tesis que nosotros defendemos. Pero también hay que tener en cuenta otros sectores de la oposición quienes aprovecharían la situación del expresidente Uribe. Habla la representante por la oposición, Marelén Castillo. También confío en la institucionalidad, también confío en la justicia. ¿Y qué le pedimos a la justicia? Que se haga justicia para todos, que eso es lo que nos está dando. Quiero ver que inicie el juicio contra Nicolás Petro. Igualdad, creemos en la institucionalidad, justicia para todos los colombianos. Ahora, para el senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila, el impacto político más importante tiene que ver con las candidaturas presidenciales, porque esto podría acelerar que el Centro Democrático defina un candidato entre los 4 candidatos que están, activos en campaña. Recordemos que Miguel Uribe está recuperándose del atentado del pasado 7 de junio, pero también abre la puerta a que el pacto histórico se decida prontamente sobre su candidato, y uno de ellos, un jugador que no estaba en la baraja, el senador Iván Cepeda. Escuchemos al senador Ariel Ávila. Para que esa estrategia le funcione al Centro Democrático, el problema de ellos es que no tienen candidato viable. Sus candidatos marcan muy mal en las encuestas. Entonces tendrían que acelerar la escogencia de su candidato para que eso les funcione. E igual con el pacto histórico para que eso le funcione. Ahora, lo que sí dicen es que mientras se resuelve o se queda ejecutoriada la eventual sentencia que se vaya a proferir el próximo viernes, el expresidente Uribe va a seguir siendo un personaje político muy activo y va a poder utilizar esta situación para recorrer el país e impulsar a sus candidatos. Silvia. Andrés, gracias. Y el caso no solamente está generando reacciones políticas, sino también tensiones diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos en Colombia tuvo que salir con un comunicado después de los reclamos del presidente Gustavo Petro, quien dice que no va a permitir interferencia extranjera en las decisiones judiciales colombianas. Catherine, vuelvo con usted. Las reacciones del gobierno Trump al fallo condenatorio en el caso del expresidente Álvaro Uribe llegaron por parte del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien calificó el juicio como una instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales que ha sentado un precedente preocupante. Hoy, en conversación con Blue Radio, Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, reafirmó esa postura. Por ahora, la posición de los Estados Unidos queda ahí, recalcada en sus palabras que él publicó en este sitio público de X, en esta plataforma, y no tendríamos nada que adicionar por el momento. Claro está, eso es un proceso que está tomando lugar dentro de Colombia, bajo su jurisdicción, y en cuanto a opiniones o comentarios, las dejamos con el secretario Rubio. En respuesta, la Embajada de Colombia en Estados Unidos explicó en un comunicado cronológicamente el caso del expresidente Álvaro Uribe desde 2012 hasta la fecha e hizo énfasis en que el exmandatario puede apelar a la decisión de la jueza en su fallo condenatorio. Insisten en que se debe respetar la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y su capacidad para garantizar el debido proceso en todas las instancias. En esa misma línea se pronunció el presidente Gustavo Petro calificando los comentarios de Rubio como una intromisión a la soberanía nacional. El presidente escribió, abro comillas, el mundo debe respetar a los jueces de Colombia. Muchos y muchas han caído asesinados por ayudar al mundo. El alcalde de Bogotá confirmó que hay servicio de agua potable asegurado para más de 30 años. Toda la información aquí
en Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la capital tiene asegurado el servicio de agua potable hasta por 33 años, luego de salir de una crisis por el nivel de embalses y que tuvo a la capital también en racionamiento casi 2 años. El alcalde Galán asegura además que con la apertura de la renovada planta de tratamiento de agua Tibitoc, municipios del norte y occidente de la capital se verán beneficiados. Que gracias a que hoy entra en operación el 7º tren de esta planta tiene 7 trenes, podemos decirle a la ciudad que tenemos garantía de agua potable para los próximos 33 años en Bogotá, ya que el año 2058 no va a haber dificultades gracias a la obra que se ha hecho aquí de optimización de la planta de Tibitoc. Por su parte, la gerente del acueducto Natasha Avendaño también aseguró que con la apertura de este caudal que toma el agua de la cuenca del río Bogotá, el precio reflejado en la factura no debe variar y tampoco la calidad del agua que entraría a la capital y a municipios aledaños. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Buenas expectativas sobre el turismo en Colombia, que en muchos indicadores superan las proyecciones mundiales, datos que son destacados por ANATO a partir de recientes estimaciones del Foro Económico Mundial. Resalta el gremio los pronósticos que indican una caída del 22% en el gasto turístico en economías de bajos ingresos para el año 2030, pero la realidad en Colombia parece distinta, pues en 2024 ese gasto creció un 5% y se espera desde el gremio que la senda se mantenga. Detrás de esto hay riqueza cultural y natural, calidez de la gente colombiana y un trabajo articulado entre lo público y lo privado. La juez Sandra Heredia condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sobre esto habló la senadora María José Pizarro en Mañanas Blue. Lo primero, resaltar que el expresidente Álvaro Uribe, como lo dijo la jueza, pero como también lo ha aceptado inclusive la defensa del expresidente, pues no solamente contó con todas las garantías en el proceso judicial y por lo tanto, pues digamos, este es un principio de respeto a la justicia y a las decisiones que toma la justicia en un proceso muy largo que debemos tener no solamente desde el mundo político, sino toda la sociedad colombiana. Blindar, respetar a la justicia, creo que es fundamental, respetar a la jueza que ha tomado una decisión, vuelvo y repito, en un proceso de verdad de muchos años, que inició, si no estoy mal, a finales del 2012, principios del 2013, y por lo tanto ya estaríamos hablando de 12, 13 años de este proceso de investigaciones serias, de un cuerpo técnico de investigación y de un fallo de más de 1000 páginas que por supuesto dejará toda una serie de interrogantes abiertos frente a los cuales la justicia también deberá avanzar. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Santa Marta es la ciudad en la que nací. Hoy cumple 500 años. Y es una oportunidad para agradecer a la vida, para agradecer a todos los que han construido ciudad. Una ciudad bella, bendecida por la naturaleza, una ciudad de contrastes, una ciudad sublime en sus playas y en sus montañas. Que ojalá celebrar los 500 años sea una oportunidad para comprometernos a que esa ciudad cada día se desarrolle más, cada día genere mejores espacios para que todos podamos vivir dignamente. Santa Marta, orgulloso de ti en tus 500 años. Después de 11 horas de lectura del sentido del fallo, la juez Sandra Heredia concluyó que la Fiscalía superó el umbral probatorio, es decir, que demostró que el expresidente Álvaro Uribe fue determinador de 3 casos de soborno en actuación penal. Es la 1:34 p.m, mucha atención, hay noticia urgente. A esta hora se escapó de un centro temporal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un joven de 17 años de edad que había sido presentado voluntariamente hace menos de una semana ante la Fiscalía General de la Nación como uno de los hombres que tenía información importante sobre el complot para atentar contra el senador Miguel Uribe Turbay. Este joven, según ha podido establecer Blue Radio, se escapó hacia las 11 de la noche de este lunes de uno de los centros del bienestar familiar
a pesar de que ya había suscrito un compromiso de ampliar su interrogatorio para entregar detalles adicionales a la Fiscalía y a la Justicia sobre las circunstancias en las que se habría planeado el atentado contra Miguel Uribe el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en el barrio Moderia, en el occidente de Bogotá. Este joven que se evadió, dice la Procuraduría, que ya investiga los hechos, tenía 17 años y es clave para esclarecer los hechos porque había sido el primer adolescente que había sido contratado por alias Chipi el Costeño, el de José Arteaga, para que cometiera el atentado contra Miguel Uribe, y al final se había negado a hacerlo, por lo cual fue contratado alias Tians, que finalmente es el joven que comete el ataque el pasado 7 de junio. La Procuraduría, repito, ya inicia investigaciones y a esta hora expresa su rechazo a la evasión de este joven, que es clave. Era clave hasta ahora, ojalá sea recapturado, ojalá sea reconducido para que entregue los detalles que sabe sobre el complot contra Miguel Uribe Turbay. ¿Qué dice hasta ahora el Ministerio Público? Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, pues mire, la Procuraduría está manifestando, como usted lo mencionaba, su rechazo por la evasión de este adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado en contra de la senadora Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que ha señalado el Ministerio Público en ese sentido es que ese despacho ya ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de los hechos, condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente, y pide además a las autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible con el fin de proteger la investigación. Es lo que ha señalado la Procuraduría hace pocos minutos a través de su cuenta oficial de X, Ricardo. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arrancamos los deportes entonces con la Copa América Femenina. Estaremos pendientes el día de hoy del duelo que van a efectuar tanto Uruguay como la selección de Uruguay con la selección de Brasil. Ayer Argentina terminó perdiendo frente a Colombia. Colombia clasificó a los Juegos Olímpicos del 2028, cuarta vez que la selección colombiana jugará los Juegos Olímpicos en esta disciplina. Mientras tanto, hoy se sabrá quién será el próximo finalista. Colombia ya esperan esa gran final. Brasil y Uruguay van a jugar a partir de las 7 de la noche el día de hoy. Pero atención que también se jugarán varios partidos de la Copa Colombia a partir de las 6 de la tarde. Atlético Nacional estará recibiendo en el Atanasio Girardot la visita de Cúcuta Deportivo. También a esa hora Santa Fe, el campeón de Colombia, frente al Inter de Palmira. 7:30 de la noche Junior de Barranquilla frente a Atlético Huila. Tolima frente a Real Soacha. Y a las 8:20 de la noche el América de Cali frente a Tigres. Eso repetimos entonces en la Copa Colombia. Y hoy también comienza la Leagues Cup de Norteamérica, esa competencia que crearon para enfrentar equipos de la Liga MX del fútbol mexicano frente a equipos de la MLS, de la Major League Soccer. A partir de las 6 de la tarde Montreal frente a León, el equipo de James Rodríguez estará jugando en los Estados Unidos frente a Montreal. También van a jugar Toluca frente al Columbus Crew a partir de las 6 de la tarde. A las 7 New York City frente a Puebla. A las 8 Tigres frente al Houston Dynamo. A las 9:30 Los Ángeles frente a Mazatlán, el equipo de Benedetti. Y a las 10 de la noche Pachuca frente a San Diego, el equipo de Chucky Lozano. Así que arranca esta Leagues Cup. Repetimos entonces, se jugará hoy semifinal de la Copa América Femenina, Leagues Cup, Copa Colombia. También estaremos atentos a los movimientos del mercado de fichajes, porque ya hoy fue anunciado de manera oficial David Vázquez como nuevo arquero de la Roma. Será el arquero suplente de Miles Vilar, el serbio nacido en ese país y que juega para la representación de Bélgica. Y vemos en pantalla a David Vázquez, el hombre de Colombia que va a ser nuevo arquero de la Roma en el fútbol italiano. Estamos a la espera de Lucho Díaz, de la confirmación de varios movimientos más, de la posibilidad de Nelson de Osa al fútbol español. Están en México los dirigentes del Betis para llevarse al jugador colombiano, así que hay mucho movimiento alrededor del mercado de fichajes que va a cerrar en las próximas horas. Así que atentos, hoy sabremos quién va a jugar con Colombia la final de la Copa América Femenina, y estaremos también atentos a la Copa Colombia y a los duelos de varios de los equipos más importantes del país.
El Papa León XIV ha estado ahí presente en esta reunión, en esta conferencia con youtubers e influencers católicos. Están, imagínate, en la semana para el jubileo de la juventud, así que la cantidad de jóvenes que hay ahí es inmensa. Y bueno, esta era la primera misa que había como parte de esa conferencia. Hay que decir que entre los panelistas hay varios colombianos. Y ahí en esa misa fue que el Papa León XIV habló de la dignidad humana. Dijo que estaba bien que el hombre estuviese creando este tipo de tecnologías, que era interesante todo lo que... Esta es información exclusiva de Blue Radio. Varias noticias a la 1:40 y es momento de contárselas aquí en Meridiano Blue. Hablamos de muchas crisis, pero tal vez esta es una muy preocupante, sobre todo a largo plazo, y tiene que ver, Marcela, con el cerca de 500,000 de niños que los salones de primaria perderían en la próxima década. Se están cerrando colegios, eso no es un secreto, pero entonces también las proyecciones lo que dicen es que cada vez menos niños van a ir a las aulas. Y a pesar de eso, Colombia va a seguir invirtiendo en educación. Desde la pandemia para acá, cada vez menos familias tienen bebés. El año pasado, de hecho, Colombia enfrentó la peor caída de los nacimientos de la última década. El Ministerio de Educación le responde a Blue Radio que sus proyecciones apuntan a que de aquí al año 2035 la cantidad de estudiantes en básica primaria, es decir, niños de 6 a 10 años, podría reducirse en más de 500,000, es decir, un 14% por debajo de las cifras actuales. Desde el ministerio creen, sin embargo, que eso no va a llevar a una reducción de los niveles de inversión en educación. Entre otras cosas, argumentan esta posición diciendo que aún hay unos 420,000 niños que están por fuera de las aulas escolares y que la prioridad es llevarlos para que tengan un proceso de educación completo desde la primaria hasta el bachillerato. Dicen además que se requiere inversión en educación para garantizar este derecho para los niños, las niñas y también para los jóvenes. Y hablan también de la necesidad de tener inversiones que garanticen la calidad. Hoy la educación, Silvia, es el tercer renglón de gasto más importante para el gobierno nacional, solamente superado por el gasto de protección social, que incluye las pensiones, y el gasto en salud. Para este año 2025, la educación en Colombia costó a los colombianos unos 69 billones de pesos en funcionamiento e inversión. Los detalles de esta noticia, por supuesto, Marcela, en bluradio.com, en @blurradioco. Hubo reunión de la Superintendencia de Servicios con el agente interventor de aire. Todo esto para definir, Vanessa, un plan que permita acceder a los contratos de energía para el 2026. Pues aquí en Blue Radio usted conoció que van a revivir una resolución que habilitaría a aire para hacer compras directas a los generadores. Pues le cuento, Silvia, que hay preocupación en la región Caribe porque a la fecha la empresa intervenida Aire aún no tiene garantizada la compra de energía para el 2026, lo que se da en medio de una crisis, porque recordemos que hay una billonaria deuda con el sector generador, pero además una difícil situación financiera. Por eso ayer estuvieron desde la superintendencia reuniéndose en Barranquilla con el agente interventor para tomar soluciones al respecto y establecer un plan. Pues Blue Radio ha conocido que se trata en este caso de revivir una resolución que se implementó en diciembre del año pasado y que por autorización de la CREC pudo la empresa comprar de manera directa energía en el mercado. Esto para poder acceder a mejores condiciones de precio y también garantizar la prestación del servicio para los usuarios. De acuerdo con los planes que conocimos, a partir de septiembre se estaría dando la autorización de esta nueva resolución, o por lo menos el resucitar esta resolución para darles entonces la posibilidad de hacer la compra directa con los agentes generadores del mercado, y para esto también el gobierno estaría comprometiéndose como garantía para que se cumplan con los pagos. Estuvimos hablando con Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, quien dice que aún así es preocupante la situación porque Aire en estos momentos tiene una billonaria deuda además con otros proveedores. Por los generadores que le suministran la energía que distribuye, y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para el 2026, poniendo en riesgo la prestación del servicio
hecho de manera confiable, como lo plantea la superintendencia. Esta resolución tendría un carácter temporal, teniendo presente que la anterior estuvo vigente entre diciembre y abril de este año. Sin embargo, podría con esto también apuntarse a una leve reducción en las tarifas de energía para los mercados de Atlántico, Magdalena y Guajira. Vanessa, gracias. 1:45. Hablamos ahora de la JEP, que está analizando si excluye de su jurisdicción al exdirector del DAS en Santa Marta, Javier Alfredo Valle Anaya. Esto luego de haber considerado que no ha cumplido con los compromisos de verdad, reparación y no repetición. Valle fue condenado por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andrés y ha entregado propuestas que la JEP considera insuficientes. Cristian. Silvia, pues pudimos conocer la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la que estudiarán el régimen de condicionalidad que le permitió el ingreso al exfuncionario del DAS como compareciente voluntario en el año 2018. Este exfuncionario fue condenado en 2017, recordemos, a 40 años de prisión por su participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andrés y su escolta Delberto Ochoa, hechos que han sido tipificados y relacionados con el accionar del paramilitarismo y el uso indebido de su cargo en el Departamento Administrativo de Seguridad, el extinto DAS. Pues actualmente preso en La Picota, Valle Anaya le solicitó a la JEP en el 2018 someterse a su jurisdicción y durante el proceso el compareciente ha presentado varias propuestas de contribución a la verdad, entre ellas la entrega de nombres de otros responsables, la distribución de volantes pedagógicos y la realización de una misa conmemorativa y un diplomado. Sin embargo, la JEP determinó que tales iniciativas no representan avances significativos frente a lo que ya conoció en la justicia ordinaria, ni ofrecen elementos novedosos verificables o útiles para víctimas y sociedad. De manera adicional, en una audiencia reciente, Valle volvió a declararse inocente, contradiciendo su obligación de reconocer la responsabilidad como base del sometimiento a la justicia transicional. El caso se convierte en un precedente sobre el estándar que deben cumplir los comparecientes en la JEP, quienes de manera voluntaria entregan verdad y reparación dentro de un sistema que prioriza los derechos de las víctimas. Cristian, gracias. Ampliación de esta noticia en bluradio.com. Y ahora vamos con la historia de un colombiano que está detenido en Polonia luego de una riña en la que murió un ciudadano polaco. Su familia en Colombia, Héctor David Santamaría, dice que está solo, enfermo y sin defensa. Es Kelly Rojas, una joven ibaguereña radicada en Medellín, vive una angustia creciente con su familia desde el pasado 5 de julio de este año, cuando su padre, Dubín Rojas, fue detenido en la ciudad de Chevigye. Según reportes oficiales, la riña comenzó en un bar y se trasladó a las afueras del lugar, involucrando al menos 10 colombianos y 4 polacos. Uno de ellos murió. Aunque aún no se conocen los detalles completos de lo ocurrido, varias personas fueron arrestadas y algunos, como Dubín Rojas, se quedó dentro de un vehículo rojo, como se observa en el video de nuestro canal de YouTube, siguen privados de la libertad bajo investigación, pero sin acceso a su familia. Según Kelly, está enfermo y sin acceso a tratamiento médico, según le contó a Blue Radio. Que nosotros como familia nos preocupa es porque él sufre de hemofilia hace más de 20 años. No sabemos cómo está su situación de salud, no hemos tenido contacto desde el día de su detención, que fue el 5 de julio, por ese incidente, ni siquiera una llamada, ni siquiera una carta. Y es lo que más nos frustra a nosotros en este momento. La familia residente, una parte en Ibagué y otra aquí en Medellín, está pidiendo ayuda urgente porque han tocado puertas en la Cancillería colombiana, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, pero hasta el momento no tienen ninguna solución. La grande. ¿Qué pasará con la libertad del expresidente Álvaro Uribe tras la condena en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal? Sobre esto habló el abogado Jaime Granados en Mañanas Blue. El código establece 2 pasos. El primero es que con el sentido del fallo, una vez se ha pronunciado que en este caso es mixto, absolutorio en un cargo, condenatorio en otros, el artículo 447 habilita para que se dé una discusión sobre cuál puede ser el quantum de la pena y si se aplica o no un subrogado penal. Eso fue lo que pasó anoche después del sentido del fallo. La señora fiscal hizo una propuesta de quantum punitivo, hay un debate ahí. Claramente, como viene el Ministerio Público, procede. Es de rigor la prisión domiciliaria como subrogado penal. Sobre eso no hay discusión realmente. Y lo que sigue... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:49 PM. Esta es una historia lamentable
y tiene que ver con una mujer de 19 años señalada de haber asesinado a su hijita de 2 años. Está recluida en una clínica de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando y qué dicen las autoridades? Cristian Zuluaga. Se siguen conociendo detalles de la muerte de la menor de 2 años y 11 meses, al parecer a manos de su mamá, en hechos que ocurrieron el pasado sábado antes del mediodía en el barrio San Sebastián de Manizales. La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que se describieron los elementos que la policía encontró en el sitio del filicidio minutos después de que todo ocurrió. Enumeró un celular, un arma cortopunzante que habría sido utilizado por la mujer para asesinar a su hija y unas cartas escritas por ella. En las diligencias de control de garantías se reveló que dichas cartas tenían escritos de despedida de Claudia Silvana, lo cual podría evidenciar algunas tendencias suicidas anteriores que tuvo la sospechosa. Por el momento, la mujer permanece recibiendo asistencia médica en la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios y una vez le den el alta médica, la policía la trasladará a la cárcel Villa Josefina para que empiece a cumplir con la medida de aseguramiento intramural que le dictó en la tarde de ayer un juez de control de garantías. Y seguimos hablando de violencia contra los niños. El abusador de una niña deberá pagar 14 años de cárcel. La Corte Suprema de Justicia además le jaló las orejas al colegio de la niña porque dice que aparte del abuso terminó sufriendo bullying en su colegio. La historia con Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. A la Corte Suprema de Justicia llegó un caso en donde una niña de 6 años fue abusada por un familiar y un día ella decidió contarle a su abuela lo que estaba pasando y allí empezó todo un proceso judicial en contra del señalado. En ese sentido, el Alto Tribunal confirmó la condena de 14 años de cárcel en contra de la abusadora, pero la historia no termina allí porque la Corte Suprema tuvo que hacerle un duro llamado de atención al colegio donde la niña estudiaba porque ella empezó a ser víctima de matoneo por parte de alguno de sus compañeros, a quienes se enteraron de que ella había sido víctima de abuso sexual y lo utilizaron en su contra haciéndole burlas e incluso sugiriendo que ella era la culpable de lo que le había pasado. En este sentido, la Corte no solo confirmó esta condena, sino también sentó un precedente sobre cómo proteger a los niños que han sido vulnerados de múltiples formas y en distintos escenarios. 1:52 p.m. Mucha atención porque hay novedades en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. César Manrique, exdirector de Función Pública, salpicado dentro de todo este escándalo, deberá ir a la cárcel por decisión de la justicia. Esta noticia se acaba de conocer, está en desarrollo. ¿Cuáles son los motivos, Juan Esteban? Silvia, finalmente una juez de control de garantías decidió avalar la petición de la Fiscalía General de la Nación de enviar a la cárcel a César Manrique, exdirector de la Función Pública y vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto sería una medida preventiva y él está vinculado a la línea de investigación relacionada con ese direccionamiento de por lo menos 9 contratos con dineros de un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras. Ese dinero finalmente fue liberado para que esta entidad empezara a direccionar la contratación según la Fiscalía. Escuchemos lo que pasa hasta ahora en la audiencia. Circunstancias entonces que permiten inferir que la medida deprecada por la Fiscalía General de la Nación es necesaria, adecuada, proporcional y razonable, la privación de la libertad para proteger a la sociedad de estos delitos a ellos imputados, y realmente no se cuenta con medios probatorios que permitan realizar un pronóstico favorable para los coasociados sobre la abstención de la actividad. No solamente César Manrique quien va a ir a la cárcel en esta actuación, Silvia, en este caso son por lo menos 7 los vinculados en esta línea de investigación que tiene la Fiscalía General de la Nación. Repetimos, por el direccionamiento de contratos con un dinero que tenía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras. Una de las pruebas elementales que ha tenido la Fiscalía en este proceso son los interrogatorios a Olmedo López y Sneider Pinilla, que son testigos claves de la Fiscalía. Vamos a estar atentos, por supuesto, al desarrollo de esta importante noticia. Entonces, repetimos, César Manrique, exdirectora de la Función Pública, a la cárcel por decisión de la justicia. Todo esto alrededor del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y cerramos con un pronunciamiento nuevo del presidente Gustavo Petro, todo esto en medio de las tensiones que hay entre Colombia y Estados Unidos tras el fallo condenatorio
por 2 delitos contra el expresidente Álvaro Uribe. Dice el presidente Gustavo Petro a esta hora: le solicito a la Embajada de Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Decenas de jueces, magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico y las relaciones del narcotráfico y el Estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los Estados Unidos para que ahora el gobierno de los Estados Unidos venga a irrespetarla. Le solicito a las asociaciones de jueces y trabajadores del Poder Judicial de los Estados Unidos solidarizarse con la justicia colombiana hoy agredida por un gobierno extranjero. Todo esto luego de un pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que dijo que el único crimen del expresidente Álvaro Uribe había sido luchar incansablemente y defender a su patria. También, dijo Marco Rubio, la instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de los jueces radicales ha establecido un precedente preocupante. Reacciona nuevamente el presidente Gustavo Petro. Más temprano lo había hecho la Embajada de Colombia en Washington. Estás escuchando Blue Radio. A esta hora en Meridiano Blue es importante hablar de las regiones de nuestro país. ¿Por qué? Porque esta semana se está celebrando Colombia Moda en el Poblado de Medellín. El norte de Santander está presente allí en Medellín, en el Poblado, en Colombia Moda, porque le hace el preámbulo a este gran evento de esta semana el día de hoy. Desde las 8 de la mañana están allí presentes. Por eso estamos con Olger López, el secretario de Desarrollo Económico de este departamento. Olger, bienvenido a esta hora a Meridiano Blue. Bueno, un saludo, Sebastián, para usted y para todos los oyentes de Meridiano Blue. Secretario, ¿por qué están haciendo este preámbulo en Colombia Moda desde hoy a las 8 de la mañana? Y en esta oportunidad, en el marco de una muy buena estrategia denominada Casa Norte de Santander, Cúcuta Sin Fronteras, tendremos la posibilidad que más de 25 empresarios estén aquí mostrando lo mejor de la gastronomía, lo mejor del diseño, lo mejor de la artesanía, lo mejor del agro norte santanderiano, como un preámbulo de lo que será el día de mañana Colombia Moda, en donde tendremos más de 35 empresarios que van a estar acompañando y de esta manera visualizando cada uno del talento que tenemos en nuestra región. Secretario, quiero preguntarle por la alianza entre los departamentos. ¿Por qué norte de Santander ir a Antioquia, a Medellín, en el Poblado, en este gran magno evento que se está realizando en Colombia Moda y esa colaboración tan importante que hay entre los paisanos, por decirlo de alguna manera? Que esto viene de un ejercicio de poco más de hace 4 años. Norte de Santander, el sector moda viene creciendo, viene posicionando sus productos en los diferentes espacios a nivel nacional e internacional, y de esta manera estamos próximos a vivir en nuestra región la primera feria de la moda de Norte de Santander, y para nosotros es muy importante tener el referente de nuestro departamento hermano Antioquia. Vemos una gran oportunidad en este espacio que nos permiten abrir para crecer, y esperamos también, Sebastián, que el próximo año, en nuestro inicio de tal vez la primera feria de la moda del norte de Santander, en una infraestructura productiva que ha permitido dejar nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar Laguado, que será el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander, podamos tener el lanzamiento de Colombia Moda 2020 de la ciudad de Cúcuta, como un hermanamiento que tenemos con la gobernación de Antioquia, por todo lo que significan ellos en moda y lo que nosotros venimos creciendo también. Importante la participación que se está teniendo hoy y toda esta semana en Colombia Moda, que se está celebrando en el Poblado, en Medellín, ya les habíamos contado, y también con el preámbulo y la participación de los departamentos de nuestro país para cada vez mostrar nuestras regiones y potencializar la economía interna de Colombia. Olger López es el secretario de Desarrollo Económico del norte de Santander, aquí en Meridiano Blue. Es un gusto saludarlos.